Bueno, Mariano, qué lindas esas imágenes, ¿no? Ah, Con me las ballenas. encanta. Me gusta, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, contame la historia de hoy. Bueno, nos vamos a ir a la República Argentina en el año 1800 con un título que por ahí al oído suena realmente desagradable. Sí. Pero que, si nos situamos en aquella época, era un término absolutamente normal, como es la palabra servidumbre, ¿no? Por supuesto que hoy en día tiene un impacto en cada uno de nosotros realmente horrible, ¿no? Pero bueno, si nos situamos en aquella época, fines del año 1800, la gente que contrataba estos servicios, el eslogan era: alguien tiene que hacer todo, menos yo, ¿no? Por ahí venía la cuestión. Y vamos a hablar de esto. El personal doméstico, que conformaba un diverso espacio en diferentes labores y vínculos, por ejemplo, las personas que necesitaban de estos servicios deberían saber cocinar, planchar, lavar, limpiar, asear, mopear, lustrar, reparar, vigilar, asistir a los comensales, barrer, atender a los niños, hacer las diligencias, entregar los recados, realizar las compras, es decir, absolutamente todo. Dentro del amplio abanico de ocupaciones domésticas había diferentes jerarquías. Por ejemplo, estaba el mayordomo, estaba el ama de llaves, los porteros, los valets, las mucamas, nodrizas, lavanderas, planchadoras, cocineros, serenos, cuidadores, damas de compañía, jardineros, cocheros, lacayos, amas de leche o simplemente los sirvientes. Ellos formaban parte de la familia a su manera, como instrumentos que posibilitaban el normal desenvolvimiento de la estructura familiar. Eran un elemento indispensable para que los patrones pudiesen llevar sus vidas sin tener que mover un dedo. Justamente, alguien tiene que hacer todo. La cuestión es que la mayoría vivía con cama adentro. Si bien esta modalidad estaba muy bien remunerada, tenía la contra de que las personas estaban, claro, permanentemente atentas a las necesidades de sus cuasi dueños, es decir, no tenían días libres ni tiempo libre, porque al estar en cama adentro, viviendo adentro de la casa, todo el mundo a toda hora y cualquier día les decía: che, hagamos esto, che, haz lo otro. La interacción permanente forzaba a los criados a incorporar las prácticas religiosas, las formas de esparcimiento, la educación y hasta sus maneras de vincularse con la sociedad. No pocas matronas seleccionaban a los candidatos de la jovencita de su personal, que eso podría haber sido la parte más simpática, ¿no? Que la persona que estaba trabajando hasta por ahí le daba el visto bueno o no del novio de la hija, de la dueña, digamos, ¿no? Otra práctica habitual eran los entenados. ¿Quiénes eran los entenados? Eran chicas y chicos cedidos por familias de bajos recursos a otras de mejor posición a cambio de una educación elemental, casa, comida y vestimenta. Hacia el año 1895 la edad promedio del personal que estaba en este rubro era de 23 años. Muchas veces una mucama hacía también de niñera y de cocinera, aunque normalmente solo se les pagaba por una categoría, ¿no? Lo que siempre pasa. Que eso no ha cambiado hasta el día de hoy. En general, los que mejor pagaban eran las familias ricas, en tanto que trabajar para los sectores medios representaba un trajín mayor. ¿Por qué? Porque el ingreso era menor, pero el trabajo era también mucho. Hacerse servir no era una costumbre de rico, sino que se trataba de una ambición de todas las escalas sociales. No era raro que una verdulera o un empleado público tuviese un servidor en su casa. Era muy frecuente que las chicas más jóvenes, recién salidas de la pubertad, se presentaran para conseguir empleo sin saber hacer nada. En las entrevistas mantenían para acceder a la necesitada fuente de trabajo, pero al poco tiempo eran expulsadas, claro, porque no sabían hacer nada. Los avisos, que recién veíamos también, de los periódicos estaban plagados de anuncios relacionados con el ofrecimiento o búsqueda de trabajo. Por ejemplo, los avisos pedían: sirvientas buenas, se precisan 2, una para mucama y otra para niñera. Se ofrece una cocinera vasca española, sin cama, dando buenas recomendaciones de su conducta. Mucama con preferencia francesa o alemana. Se necesita para una casa en Palermo. Sirvienta se necesita para una mujer sola y con cama. Bueno, en fin,
era variado los pedidos. Algunas familias tradicionales tenían fama de ser muy cuidadosos con los criados. Por ejemplo, le brindaban atenciones, los trataban con sumo respeto, les pagaban una excelente remuneración, además de incluirlos en sus viajes, o festejar el cumpleaños, o ofrecerle una educación formal. Claro, este tipo de familias eran las más buscadas, porque sabían de que el trato era bueno y de que tenían otro tipo de posibilidades, ¿no? Las familias ricas tuvieron que vender sus grandes mansiones a embajadas o al propio Estado, y esto fue cuando vinieron las crisis. Ya no necesitaban ni podían explotar a sus sirvientes. La clase media se acostumbró a tener alguna muchacha para ayudar al ama de casa en las labores domésticas, pero ya nadie requería de planteles numerosos de empleados. Los niños dejaron de trabajar y recién a partir de los 16 años podían insertarse en el mundo laboral. Esto fue cambiando, por supuesto, con las leyes, ¿no?, que hacían mejor la vida de la gente, como por ejemplo la de los niños, que los niños no podían ser empleados hasta después de los 16 años, ¿no? Los descendientes se adaptaban, algunos quedaban en alguna de las casas ricas y con el tiempo eran tratados como hijos realmente y tenían la posibilidad de ir a los mismos colegios o incluso tener otro tipo de educación. Pero claro, eso fue cambiando con el tiempo y hoy por hoy prácticamente son muy pocas las familias abundantemente ricas que tienen este tipo de servicio en su casa, ¿no? Dios, qué novedoso el tema que nos trajiste, qué Me gustaba interesante. porque me imaginaba yo también en esa época, ¿no?, cómo hubiese sido el trato para esta gente que por no tener educación o por tener escasos recursos económicos tenía que dedicarse a hacer estas cuestiones, ¿no? Gracias. Hasta luego.